Hola gente, estamos aquí otra vez en Eli de cerca. Hoy me acompañan dos estudiantes de colegio, dos estudiantes de secundaria, Diego Roque, a quien ya ustedes conocieron en un video anterior, y Juliana Hernández, que también está haciendo ahora una pasantía en el despacho. Vamos a tener una conversación. Ellos prepararon preguntas, yo no conozco el contenido de esas preguntas, vamos a ver qué sorpresas nos dan, pero bueno, aquí a mí lo que me interesa es escuchar cuáles son las preocupaciones de los jóvenes que van para adelante, que en las próximas elecciones les tocará votar por primera vez, y poder entender ¿cuáles son esas preocupaciones? Recuérdense darnos el seguir en YouTube. Si lo están viendo en alguna de las otras redes sociales, también síganos, pónganle like, aprieten la campanita en YouTube para que les salgan las notificaciones cada vez que tenemos nuevo material. Y con eso arrancamos. Jóvenes, ustedes dicen bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Don Eli, por el espacio y por la oportunidad. Hoy vamos a hablar de educación. Juliana y yo elegimos hablar de educación porque siento que es un tema que ha estado en boca de todos estas últimas semanas y que para los jóvenes es una preocupación especial. Primeramente, me gustaría abrir con su opinión sobre el atraso en la enseñanza tecnológica en los colegios de Costa Rica. Ahora mismo no tengo estadísticas ni datos exactos, pero es un hecho que en Costa Rica vamos años atrasados en tema de enseñanza tecnológica. Todo esto teniendo en cuenta que Costa Rica es un país que se basa en gran parte en inversión extranjera y ocupamos una fuerza laboral bastante cualificada, sobre todo en el uso de la tecnología, ahora con la llegada de la cuarta revolución y la llegada de la inteligencia artificial. ¿Qué opina usted de este atraso tan grande que tenemos en el país? Bueno, es grave y muy preocupante. El atraso, en realidad, yo no lo llamaría en la educación tecnológica. El atraso viene desde la educación en matemáticas, ¿verdad? Y este es un problema que Costa Rica ha tenido durante décadas, no es una cosa nueva. Los jóvenes salen del colegio en promedio con digamos, poco dominio de las destrezas matemáticas que necesitan para poder después estudiar alguna ingeniería, alguna carrera técnica, incluso en las ciencias también, ¿verdad? Que es hacia donde se ha movido el mundo en las últimas décadas, cada vez más hacia las áreas tecnológicas, y de hecho las zonas francas de Costa Rica, que son las que generan los empleos mejor remunerados en el sector privado, dependen mucho de las diferentes tecnologías, ¿verdad? Y siempre la preocupación es de dónde sacan más ingenieros, ingenieros bilingües o trilingües para poder entrar a trabajar en estas empresas globalizadas, ¿verdad? Pero esto viene desde atrás. Incluso cuando yo estudié en el colegio, la mayoría de la gente salía del colegio con miedo a las matemáticas, y eso hace que las personas busquen carreras en las ciencias sociales, y no es que eso sea malo, pero el país hoy no se puede desarrollar si no tenemos una educación científica, una educación tecnológica, una educación en matemáticas acorde a las necesidades de hoy en día. Hay muchísimo que cambiar. El MEP es un mastodonte, y como los mastodontes ya se extinguieron, es una pieza de museo que no se mueve, ¿verdad? Es muy difícil lograr hacer cambios. Tenemos una situación en la que hay muchísimos maestros muy dedicados de que le ponen empeño, cariño a la cosa, pero la realidad es que el MEP no tiene sistemas de evaluación a los maestros, a los profesores, a las profesoras y a las maestras, ¿verdad? No hay sistemas de evaluación, y entonces es muy difícil saber quién hace bien las cosas y quién no las hace bien, y eso nos lleva pues a este atraso que vos mencionas. Bueno, voy a hacer la segunda. Queríamos saber qué posición toma el PLP y más específicamente el despacho de Daily Think Tank frente a lo ocurrido con el CONADRI y las protestas estudiantiles al inicio de la semana. Qué linda pregunta. El tema del FES, yo creo que como se hace mucho ruido alrededor y hubo la protesta de los estudiantes, la forma en que encararon a la ministra, que hay que decir, es una absoluta falta de respeto y una absoluta falta de educación, lo que hicieron estos jóvenes, ¿verdad? Y eso desvía la atención de lo importante. ¿Y qué es lo importante?
hablando de tecnología, hablando de las necesidades del mercado laboral, que nosotros como país estamos destinándole una cantidad muy significativa de plata a las universidades públicas, no hay forma o no se ha logrado amarrar ese dinero a la exigencia de, universidades, el mercado laboral va por acá. Entonces es necesario que ustedes incrementen su oferta para ese mercado laboral, para que los jóvenes puedan estudiar carreras que les permitan encontrar empleos bien remunerados. Lo cual no quiere decir que solo hay que enseñar ingeniería o solo hay que enseñar medicina. Yo creo que una sociedad necesita tener artistas y filósofos y sociólogos y hasta economistas de vez en cuando, ¿verdad? Pero definitivamente la educación hay que dirigirla hacia donde están las necesidades del mercado laboral, porque eso es lo que le va a permitir a las personas que van para adelante adquirir las destrezas y las habilidades necesarias para poder acceder a esos trabajos. El pleito entre los rectores y el gobierno, los rectores todos los años piden más plata. Y los gobiernos todos los años tratan de restringir, porque seamos claros, 1.000 millones de colones, 10.000 millones de colones más que les demos a las universidades, son 10.000 millones de colones menos que hay para otras cosas, porque no hay, el presupuesto es limitado, ¿verdad? Yo creo que el gobierno en este caso asumió una posición que es la inflación fue cero, por lo tanto el FES no debería de crecer. Creo que la posición es correcta, la posición del gobierno me parece que es correcta en este caso en particular, pero insisto, todo lo que sucede alrededor de esa discusión desvía la discusión de lo importante. Al final de cuentas no es tan importante si son 5.000 millones más, 10.000 millones más o si se queda en el monto en el que ya está. Lo importante es qué hacemos con esa plata. ¿Cómo hacemos para que las universidades le respondan al país atendiendo las necesidades de los estudiantes de una manera más certera, ¿verdad? Así que también temazo para que podríamos hacer un programa solo para eso. Sí, eso sí. Bueno. Y Don Eli, hablando también del Ejecutivo y de la ministra de Educación, Ana Catherine Müller, la semana pasada o esta semana, no me acuerdo, se aprobó una moción de censura contra la ministra de Educación. La primera censura aprobada en 30 años, la última fue Juan Diego Castro en el 95, después del desfile de policías en la Asamblea. La moción de censura en Costa Rica no tiene efecto jurídico, es puramente una posición de la Asamblea Legislativa. ¿Usted estaría de acuerdo en un hipotético proyecto de ley, una reforma, no tengo muy claro cómo funcionaría eso, de la moción de censura en la Asamblea Legislativa que tuviera algún efecto jurídico tal vez en el gabinete de gobierno? Y si está de acuerdo, ¿qué decisiones tomaría o qué propondría? Eso es un tema, y aquí sí me agarra en curva, ¿verdad? De eso se trata. A ver, Costa Rica tiene un sistema presidencialista. Y en los sistemas presidencialistas, el Poder Ejecutivo escoge a sus ministros, el presidente escoge a sus ministros, y es potestad del presidente decirle continúa o se va, ¿verdad? En los sistemas parlamentarios, donde el Poder Ejecutivo en realidad está compuesto por los propios diputados del partido que ganó, la sanción, o más bien la censura, sí tiene tiene una razón de ser distinta, ¿verdad? Porque son los congresistas o los parlamentarios censurando a sus propios compañeros que están en la función ejecutiva, ¿verdad? Y yo no sé si conviene o no conviene que en un sistema presidencialista la censura tenga esos efectos. Es algo que hay que estudiar definitivamente, porque, la moción de censura es una sanción moral. Sí. Y el que no lo entienda así tiene un problema, ¿verdad? Y me parece que el gobierno no lo entendió así, con las declaraciones tan desafortunadas que dio la ministra de la Presidencia y el propio presidente de la República, que dijeron que eso es intrascendente. No es intrascendente.
es la asamblea de los representantes del pueblo diciéndole al Poder Ejecutivo: esta ministra está haciendo una mala labor. Sí, y entonces, ¿verdad? Y entonces uno esperaría que le presten atención como mínimo al asunto, ¿verdad? Desconozco, digamos, desde la perspectiva jurídica, constitucional, si ese tipo de reforma se puede hacer como para darle castigo a la moción de censura, de que si se aprueba la moción de censura tenga que renunciar el ministro o la ministra, pero es algo que podríamos analizar. Claro, anteriormente también hablábamos de que el MEP, el Ministerio de Educación Pública, tengo entendido que es el ministerio más grande del Ejecutivo. Por mucho. Es un gran ministerio y un ministerio que ha probado ser ineficiente. ¿Qué reorganización del Ministerio de Educación Pública propondría usted para una mayor eficiencia? ¿Propondría una reducción? ¿Propondría una reorganización completa? Aquí entramos en la parte filosófica de la conversación. Transformar al ministerio como institución, prácticamente imposible. Sí. En parte, y voy a hacer una analogía, yo creo que hay que cambiar la forma de elegir a los diputados. La razón por la que no se cambia la forma de elegir a los diputados es que la solución está en manos del problema. ¿Verdad? Porque ¿cuál es el problema? Diputados que son electos en listas cerradas, que de otra manera jamás llegarían a la Asamblea Legislativa y entonces no tienen ningún incentivo para cambiar. Bueno, a lo interno del MEP es exactamente igual, ¿verdad? Entonces yo creo que el cambio que hay que hacer es un cambio filosófico radical. El Estado ha demostrado ser un pésimo administrador. Administra mal los hospitales, administra mal las escuelas, administra mal las ayudas sociales, es un pésimo administrador. Pero nosotros en el PLP sí creemos en la educación pública. ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay ningún país del mundo que haya resuelto el problema de darle educación y educación de calidad a toda su población a punta de educación privada únicamente. De hecho, quienes lo han intentado, lo que han generado es élites que se educan y el pueblo que no tiene acceso a esas posibilidades, ¿verdad? Entonces, para nosotros el Estado tiene que dirigir el esfuerzo. Tiene que haber escuelas públicas, pero las escuelas públicas no tienen que ser administradas necesariamente desde lo público. Entonces, ¿cómo se hace eso? Puede ser un sistema de concesiones. Se concesiona la administración de las escuelas. La escuela sigue siendo pública. El administrador de la escuela no puede cobrar matrícula porque es una escuela pública, ¿verdad? Simple y sencillamente se le paga por hacer esa administración. Y la mejor forma de pagarle por hacer esa administración para que funcione, la intentaron y con mucho éxito en Suecia. Suecia hasta hace 30 años tenía un sistema educativo muy parecido al de Costa Rica, en el sentido de que estaban las escuelas públicas por todas partes y los muchachos tenían que ir a la escuela de su barrio o de su distrito, al que le tocaba por cercanía geográfica. No había libertad de elección. El Estado sueco tuvo una crisis financiera, básicamente el Estado entró en quiebra, si mal no recuerdo, en el año 92. Y una de las decisiones que tuvieron que tomar fue, no nos alcanza la plata para educar a todo el mundo como tiene que ser, entonces, en vez de seguir manteniendo las escuelas, vamos a agarrar el presupuesto de educación, lo vamos a dividir entre la cantidad de estudiantes que hay, y si eso da, voy a decir cualquier número, si eso da $5,000, entonces a cada estudiante le vamos a dar un vale por $5,000 para educación. Y con ese vale, el estudiante o su representante legal, ¿verdad? Sus padres o guardianes, van a la escuela que quieren. Entonces, no importa si usted vive en Tres Ríos, si usted considera que la escuela Napoleón Quesada, si el Napo es el mejor colegio, usted, y usted como papá está dispuesto a llevar a sus hijos hasta allá, usted va con su vale y dice, quiero inscribir a Juliana en el Napo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el presupuesto de las escuelas ya no es una asignación fija de dinero todos los años, sino que va a depender de cuántos estudiantes atrae. Si el colegio o la escuela tiene mala reputación, los estudiantes lo van a abandonar. Va a disminuir su presupuesto. Si el colegio tiene buena reputación, va a atraer más estudiantes, va a aumentar su presupuesto. Y eso provoca una competencia entre los colegios o entre las escuelas
para atraer a los estudiantes. Y la forma de atraerlos es mejorando la oferta educativa, haciéndola más relevante para los jóvenes. Un colegio en una zona agrícola, digamos, un colegio en Upala, no tiene que atender las mismas necesidades que un colegio en Tibás, que es un centro de población urbano, totalmente urbano, ¿verdad? Y entonces puede ser que el colegio en la zona rural tenga un enfoque tal vez más vocacional hacia lo agrícola, pero pensando en lo moderno, ¿verdad? Si nosotros queremos que los jóvenes de Costa Rica se dediquen a la agricultura, hay que adoptar tecnología en la agricultura, ¿verdad? Ningún joven de hoy en día, y no tiene sentido tampoco, se va a ir a volar machete de sol a sol. Hay que empezar a tecnologizar la producción. Pero entonces, con este sistema, se llama el sistema de vouchers o vales, ¿verdad? Si uno lo diseña, y tenemos a Suecia para ir a ver qué funcionó bien y qué no, para no cometer los errores que ellos hayan cometido, en Suecia hoy prácticamente no hay escuelas privadas, en primer lugar, y prácticamente no hay escuelas administradas por el Estado. Los mismos maestros empezaron a presionar al Ministerio de Educación en Suecia, diciéndoles, vean, si no nos da libertad, si no nos da flexibilidad de cambiar nuestros planes educativos, de mejorar la oferta, entonces no podemos atraer a nuevos estudiantes. Entonces, ¿qué queremos? Queremos administrar nosotros el colegio, hacer una cooperativa de maestros, administrar el colegio, y queremos tener libertad de definir cómo va a ser nuestra oferta educativa. Y eso llevó a un segundo cambio en Suecia, que fue, en vez de definir el Ministerio de Educación cuál es el programa educativo, lo que definen es lo que ellos llaman perfiles de salida. ¿Qué es un perfil de salida? Un estudiante que sale de 11º o de 12º, estas son las cosas que tiene que saber hacer. Una lista, ¿verdad? De las habilidades, de las destrezas que necesita. Tiene que poder investigar, tiene que poder discernir cuál es una fuente de información confiable y cuál no. Tiene que conocer ciertos elementos básicos de matemática para poder hacer inferencias y cálculos y lo que sea. Se define el perfil de salida y después cada colegio o cada escuela define cómo hace para que Diego, cuando salga de 12º o de 11º, cumpla con ese perfil. Y se hacen exámenes de graduación, donde se mide. Y si el colegio está fallando, esa información se publica y los padres saben, no, el colegio al que fue Diego no está cumpliendo. Entonces no mandemos a los chiquitos ahí, mandémoslos a donde estudió Juliana, porque el de Juliana sí está cumpliendo con el perfil de salida, ¿verdad? Y entonces ese cambio, sin entrar a modificar la estructura del MEP, modifica por completo la estructura del sistema educativo. Claro. Y el MEP, en vez de tener 80,000 maestros en su planilla, lo que va a tener son escuelas donde las cooperativas de maestros se organizaron entre ellos, y la cantidad de maestros que va a tener cada escuela va a depender de cuántos estudiantes lograron atraer, ¿verdad? Y no como es hoy en día, que todos los directores saben que el presupuesto de este año va a ser el del año pasado más un porcentaje por inflación o lo que sea. Sí, claro, eso también arreglaría el problema de los exámenes del MEP, que estos últimos años han sido un caos a nivel de organización y a nivel de realización. Eso también sería... Voy a decir opinión impopular, como dicen ustedes en las redes sociales. Eliminar el examen de bachillerato fue un error. Fue puro populismo, ¿verdad? Diputados y funcionarios y ministros que dijeron vamos a caer bien con los jóvenes diciéndoles que no les vamos a hacer el examen. Lo que no se mide no crece, lo que no se mide no prospera. Si yo no sé qué aprendieron los jóvenes cuando salieron del colegio, no hay manera de mejorar el sistema educativo, ¿verdad? Y entonces tal vez los exámenes de bachillerato estaban mal diseñados. Porque no eran un buen parámetro, pero estaban mal diseñados porque tenemos un sistema educativo que no está cumpliendo también, ¿verdad? Y bueno, después vinieron los experimentos de los gobiernos del PAC, que en vez de preguntarle a los jóvenes, ¿usted qué aprendió?, le preguntaban de qué material están hechas las paredes de su casa. ¿Tiene empleada doméstica? ¿Tiene piscina? ¿Qué le importa al sistema educativo eso, verdad?
Y en todo caso, si lo que querían era detectar cuáles estudiantes necesitan ayudas para poder completar sus estudios, eso se hace en un formulario a la hora de matricularse, eso no en los exámenes, digamos, de graduación. Entonces, de alguna forma hay que reinstituir algún tipo de evaluación que permita saber qué aprendieron los estudiantes, pero no memorístico. No, o sea, ir a un examen de bachillerato para tener que acordarse en qué año fue que el Guanacaste se decidió anexarse a Costa Rica, ¿verdad? O unirse a Costa Rica. Yo sé que fue en 1824, pero al final de cuentas, el año no es lo más importante del acto de la anexión. Hay un valor cívico enorme en ese acto, en esa decisión que tomaron los guanacastecos de la patria por nuestra voluntad. Hay muchísimo aprendizaje que se puede sacar de ahí. Si la pregunta es, elección múltiple, ¿en qué año fue la anexión de Guanacaste? ¿De qué sirvió? Yo sí tengo otra pregunta. Ok. Esta semana usted anduvo por Guanacaste. Felicidades, por cierto. Yo me vi los videos de la asamblea, de las sesiones. Me parece un bonito acto. Bueno, si quiere su opinión sobre el acto cívico, de alguna manera, de elegir a diputados por Guanacaste. La asamblea va y hace una sesión, ahora se me fue el nombre, una sesión solemne, sí, pero tiene otro nombre. Hace una sesión en Guanacaste, lo mismo hacemos en Punta Arenas, lo mismo hacemos en Limón, en esta asamblea legislativa hemos ido a Turrialba, hemos ido a San Carlos, una sesión que no le aporta absolutamente nada al cantón o a la provincia. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, vamos, el presidente de la asamblea se echa un discurso, a veces se invita a alguien local a echarse un discurso, y después cada fracción legislativa tiene un espacio de tiempo para echarse un discurso. Y los discursos ustedes los analizan año tras año, que es lo mismo, ¿verdad? Los del gobierno defendiendo la maravillosa labor que están haciendo y la cantidad de grandes obras que han hecho en Guanacaste, y la oposición criticando la falta de obra. Sí. ¿Y qué gana la comunidad con eso? Más allá de, digamos, que es una muestra de respeto y de honrar a la provincia o al cantón donde se está haciendo la sesión, es muy poco lo que se gana. Me gustó este año que sí cambiamos un poco la dinámica. Y entonces, el día antes de la sesión de la Asamblea Legislativa, se hicieron mesas de trabajo de algunas comisiones específicas, comisiones de interés para la provincia. Entonces, hubo mesa de trabajo de la Comisión de Turismo, de la Comisión de Agricultura, de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, de la Comisión de Infraestructura y un par más. Y entonces, en esas mesas de trabajo, llegó público. Digamos, yo participé en la de turismo y entonces llegaron representantes del sector turismo, hoteleros, transportistas, gente con restaurantes, turoperadores, llegó gente de la institucionalidad también, del ICT y de algunos, de la municipalidad, etcétera, ¿verdad? Y entonces fue una buena oportunidad de escuchar cuáles son las necesidades del pueblo, a dónde les chima el zapato. Y se habló mucho de la Ruta 21, que es la que va de Liberia a Nicoya y más hacia el sur, digamos, pero la que va de Liberia al aeropuerto, que esa ruta está completamente colapsada. Y entonces el turista llega al aeropuerto y puede hacer 2 horas llegando del aeropuerto a su hotel en Papagayo, cuando de noche, si no hay tránsito, dura 20 minutos. Y eso da una muy mala imagen al turista, ¿verdad? Entonces, eso fue muy útil porque poder escuchar de boca de los ciudadanos directamente y de los representantes de los sectores agrega valor, porque nos da a los diputados material para venir a trabajar aquí en soluciones, ¿verdad? Pero bueno, esa era mi queja. En todos los años anteriores yo decía, pero seguimos viniendo a hacer lo mismo, seguimos viniendo a dar discursos que de ahí no aportan nada. Bueno, sí. Por dicha este año ya logramos cambiar esa dinámica. Yo creo como última pregunta y saliéndonos un poco del tema de la educación, si me permite, quería hablar sobre
el discurso del presidente en Guanacaste. No sé si lo escuchó o no, pero es muy similar al famoso discurso de Carlos Alvarado, en el que la gente lo está bucheando mientras él grita viva Guanacaste, viva Costa Rica, viva la anexión. Un discurso bastante patriota de parte de los dos, de Rodrigo Chávez y Carlos Alvarado. Mientras que a Carlos Alvarado lo abucheaban mientras daba el discurso, a Rodrigo Chávez lo apoyaban y mostraban muchas manifestaciones de aprobación frente a la ley Jaguar. Y de hecho vi una noticia de que una persona que estaba manifestándose en contra de la ley Jaguar lo arrestaron. ¿Qué opina usted de esta aprobación popular de la gente en Guanacaste de la ley Jaguar, en vista de que todavía seguimos pendientes de la resolución constitucional de la Sala Cuarta? Uno tiene que reconocer que la democracia costarricense está fallando. Y esto no es nuevo, esto es de hace por lo menos un par de décadas, que el pueblo costarricense cada día siente más que el gobierno, y cuando digo el gobierno me refiero a todo el aparato estatal, ¿verdad? Tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial, no responden a sus necesidades, no resuelven los problemas. Y entonces hay un gran descontento. Rodrigo Chávez es un maestro de la manipulación semántica, ¿verdad? Entonces él tiene un discurso de crítica a todo, a los magistrados de la sala del Poder Judicial, a los diputados de la Asamblea Legislativa. Ahora esta semana la agarró contra los rectores de las universidades, que me pareció de muy mal gusto, porque ustedes oyeron cuál es mi posición. Yo creo que el gobierno tiene razón en esa negociación. Si la inflación fue cero, el FES crece cero. Pero de ahí a decirles a los rectores de las universidades que son como prestamistas gota a gota, ¿verdad? Ese lenguaje provoca violencia verbal que eventualmente se traduce en violencia física también, ¿verdad? Y entonces el presidente ha detectado que ese enojo de la gente, ese cabreo de la gente, es una veta políticamente muy rica para explotar, ¿verdad? Que le da popularidad a él. Entonces él habla, él despotrica, él dice barbaridades contra quien tenga que se le ocurra decir, ¿verdad? Y eso le da popularidad y apoyo. Y entonces eso se traduce en altos índices de aprobación que tiene el presidente cuando se hacen las encuestas. Pero uno tiene que preguntarse, transcurridos 2 años de gobierno, ¿cuáles son los grandes logros de este gobierno? ¿Cuáles son las grandes obras? ¿Cuáles son los grandes éxitos? Aquí en San José o en la GAM han hecho 2 o 3 intersecciones, cruces que eran muy complicados, como el de La Galera en Curridabat, qué sé yo, que han logrado hacer. Pero esos son proyectos que en cualquier otro país los hace una municipalidad. Y si sale en las noticias fue en el periódico local, ¿verdad? Curridabat informa, ¿no? Y aquí es un acto con inauguración y toda la cuestión como si fuera de trascendencia nacional. ¿Cuáles son los proyectos de impacto nacional que tiene este gobierno? Son muy pocos, ¿verdad? Y algo que yo sí noté esta vez en Guanacaste es que llegó muy poca gente a los actos del presidente. Al Consejo de Gobierno el 25 de julio, que usualmente la plaza o el parque central ahí en Nicoya, donde está la iglesia colonial, aquello era un mare magnum, un molote de gente que no se podía uno ni mover. Y los periódicos publicaron fotos aéreas, 150 personas. Quiere decir que ya la gente no le está comprando tanto el cuento. Y los que llegaron son los fiebres. Y esos fiebres son los que cuando el presidente está hablando pegan gritos de alegría y lo alientan y lo vitorean, ¿verdad? Pero ya la gente se está dando cuenta de que mucho ruido y pocas nueces, ¿verdad? Y entonces pues me preocupa que el presidente sigue con ese discurso incendiario, porque eventualmente eso se puede traducir en violencia en las calles. Ya hubo
un primer conato en Nicoya, ¿verdad? Donde estaban los estudiantes de la Federación de la UNA, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, manifestándose, y llegó un grupo de pescadores, defensores del gobierno, y hubo enfrentamientos físicos, ¿verdad? Y si eso se traduce a más violencia, más enfrentamientos, vamos a perder la paz social del país. ¿Y qué resolvimos con eso? Absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, en el contexto de la ley Jaguar, bueno, el presidente hizo un llamado básicamente a la violencia y a la sedición, cuando él le dice a la gente: si usted no se manifiesta, usted es un pendejo, porque él no lo dijo en esas palabras, pero él dijo: los costarricenses tienen dos opciones, o son unos pendejos y no salen a manifestarse, o salen a manifestarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué les está diciendo? Y si usted no quiere pasar por pendejo, salga a la calle. ¿Y manifestarse contra qué? Contra una eventual resolución de la Sala Cuarta, que todavía la estamos esperando. Lo cual me dice a mí, uno, que el presidente se espera que la Sala Cuarta diga lo que hemos dicho ya muchos, que ese proyecto de ley, tal como está planteado, es inconstitucional. Y que a él no le interesa el proyecto de ley, a él lo que le interesa es generar este ambiente, ¿verdad? Porque él, con ese proyecto de ley, ha puesto a la gente contra los diputados. Ahora los va a poner contra los magistrados. ¿Y qué es lo que está diciendo? Poder legislativo no sirve, poder judicial no sirve, solo nosotros en el poder ejecutivo servimos. Y eso es muy peligroso, así es como se pierden las democracias. En El Salvador, Nayib Bukele entró con un programa muy agresivo contra las maras, todo el mundo aplaudía. Todo el mundo estaba feliz porque sacó, y hay que reconocerlo, sacó a, no sé, 60,000 criminales de las calles, y El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a uno de los más seguros del mundo en este momento. Claro, pero ahora que ya pasó una segunda elección y el carajo ahora tiene el control absoluto de la Asamblea Legislativa, y también tiene el control del Poder Judicial, porque la Asamblea Legislativa destituyó a todos los jueces y nombró a jueces al gusto de Bukele. Ahora Bukele ya empezó a amenazar al sector privado también. Entonces ya dijo que va a hacer control de precios, y que si los empresarios no apoyan su control de precios, es decir, interferir con el mercado, ¿verdad? Que si no apoyan su control de precios van a ir para la cárcel igual que los otros, ¿verdad? Ese es el problema. Cuando todo el poder se concentra en el Poder Ejecutivo, cuando se minimiza la Asamblea Legislativa, se minimiza el Poder Judicial, perdemos la democracia. Y ese es un juego muy peligroso al que le está apostando el presidente de la República, y lo está diciendo con total descaro. Ya lo ha dicho. ¿A qué le está apostando? A que en el 2026 él logre sacar 28, 30 diputados, y estoy seguro que otros partidos van a sacar diputados que se les van a terminar plegando, como lo vemos en la actual Asamblea Legislativa, y van a tener el control absoluto para cambiar la Constitución, para cambiar... es que una cosa es decir, yo quiero cambiar las leyes para hacer las cosas más eficientes, y otra cosa es decir, yo quiero tener el poder absoluto para cambiar las leyes como se me antoje. Esa segunda parte es la parte peligrosa. En la intención del gobierno de cambiar las leyes para hacer las cosas más ágiles y más eficientes, cuente conmigo. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, se puede trabajar la ley Jaguar, quitarle las inconstitucionalidades y agilizar la obra pública. Lo que pasa es que el presidente escogió la vía del referéndum. Entonces, los diputados en este momento no podemos entrar a modificar el proyecto de ley hasta que la Sala Cuarta lo resuelva. Una vez que la Sala Cuarta resuelva, que entendemos que va a ser la próxima semana, veremos cuáles son las inconstitucionalidades que señala la Sala, y entonces los diputados podemos ponernos a trabajar en el proyecto de ley para arreglarlo, como hemos tenido que hacer con todos los proyectos de ley que ha presentado este gobierno. Todos, no ha habido uno solo que pase resbalado, no porque alguien quiera atravesar el caballo al gobierno, porque vienen tan mal planteados que de verdad a veces da pena. Muchas gracias, Don Eli, por el espacio, a Juliana y a mí. Muchas gracias por darnos la voz a los jóvenes, y es un espacio que valoramos mucho nosotros, entonces le agradecemos un montón.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas preguntas, me pusieron a patinar en un par de ellas, ¿verdad? Pero de eso se trata. Esto es una conversación informal, no es una entrevista periodística. Y es importantísimo, a veces la gente nos manda preguntas por redes sociales, tratamos de contestarlas acá, en otras ocasiones traemos gente que nos acompañe para tener esa conversación. Así que si les gustó este material, denle like, aprieten la campanita para que les salgan las notificaciones, síganos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter o como se llama esa cosa ahora, está como el partido del gobierno, ya nadie sabe cómo se llama, y nos vemos la próxima semana.